Finalmente, una vez terminado todo lo que compete con la fuerza, ya hablamos de cómo es el entrenamiento de la fuerza, métodos para evaluarlo, las zonas. Ahora vamos a hablar de otra capacidad que refiere a la resistencia. Primero que nada, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad de aguantar y resistir una carga externa. ¿Bien? Hay un montón de definiciones dadas por un montón de autores, pero todos comparten esto: capacidad de resistir, capacidad de aguantar. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco de, primero que nada, cuáles van a ser los beneficios de entrenar la resistencia, cuáles van a ser las principales adaptaciones que genere el entrenamiento de la resistencia. Por supuesto, van a haber adaptaciones neuromusculares, una mayor activación del sistema nervioso, mayor reclutamiento de unidades motoras, va a haber reclutamiento prácticamente específico de lo que van a ser las fibras tipo 1, ¿bien? Y por ende también va a haber una hipertrofia de las fibras tipo 1, incremento de la capacidad oxidativa y eficiencia metabólica, como ya vimos anteriormente. Aquellas personas, aquellas deportistas entrenadas en resistencia tienen una mayor capacidad de resíntesis de fosfocreatina, ¿bien? Pero principalmente donde más se destaca la resistencia es en sus adaptaciones cardiovasculares, ¿bien? Empezando por el corazón. El corazón se hipertrofia hasta un 40%, lo que va a implicar que va a tener, por supuesto, una contracción mucho más fuerte y va a eyectar, por ende, mucha más sangre, lo que va a aumentar su volumen sistólico, su capacidad de juntar sangre en el ventrículo y de eyectarla. Y a esta eyección también le va a corresponder lo que va a ser una adaptación en el sistema circulatorio, con una adaptación en el aumento de la densidad de las arterias. Va a mejorar mucho la capacidad de la sangre de utilizar el oxígeno, que es un término muy importante e interesante que vamos a utilizar más adelante, que es el concepto de volumen de oxigenación máxima. ¿Bien? Hay un montón de adaptaciones a nivel hematológicas, mecanismos de vasodilatación. Hay adaptaciones estructurales también, donde se da una reducción enorme de las grasas, por eso es que se recomienda la actividad aeróbica para la reducción de la misma. Y adaptaciones metabólicas también, donde vamos a tener una acumulación y una capacidad de almacenar glucógeno y triglicéridos en los músculos para la obtención de energía. Perfecto. Eso en cuanto a las adaptaciones y los beneficios del entrenamiento de la resistencia. Ahora, ¿de qué depende el rendimiento de la resistencia? El rendimiento de la resistencia va a depender de los siguientes factores. Hay varios. Por supuesto, depende de la biomecánica, que habla de la técnica que utilizamos al entrenar la resistencia. Tenemos adaptaciones, depende de la genética, por supuesto, de la composición corporal y de estas adaptaciones que te comenté anteriormente. Cuanto más estimulado esté el sistema cardiovascular, nervioso, intramuscular, va a variar el rendimiento de la resistencia, ¿bien? Las adaptaciones neuromusculares, adaptaciones hormonales, adaptaciones cardiorrespiratorias, etc. Pero nos vamos a enfocar más que nada en lo que van a ser unos conceptos importantes, como es la potencia aeróbica. El rendimiento de la resistencia depende mucho de lo que es la potencia aeróbica, de nuestra capacidad de utilizar el oxígeno, del volumen de oxigenación. ¿Bien? Por ende, nuestra máxima potencia aeróbica va a ser el volumen de oxigenación, máximo.
nuestra máxima capacidad de absorber, transportar y utilizar el oxígeno que ingerimos. Digamos que a más oxígeno nosotros ingerimos, más energía logramos sintetizar. Por ende, es importante la cantidad de oxígeno que podemos utilizar. ¿Se entiende? Y por otro lado, vamos a tener el umbral anaeróbico, ya que una vez nosotros lleguemos al 100% de nuestro volumen de oxígeno máximo, ya que una vez que pasemos nuestra capacidad de utilizar ese oxígeno, ya estamos pasando al otro bando, al sistema anaeróbico láctico. ¿Bien? Por eso es importante también que el rendimiento va a depender mucho de nuestro umbral anaeróbico o umbral láctico. ¿Bien? Puesto a que una vez pasado este umbral ya vamos a estar acumulando muchísima más fatiga, ya que, como te digo, va a empezar, el predominio de la resistencia es lo aeróbico, y cuando se está pasando al otro bando y se empieza a utilizar el sistema anaeróbico láctico, se da la acumulación del lactato, por ende se va a empezar a dar lo que es la fatiga. Es un concepto que vamos a tener muy en cuenta para cuando empecemos a hablar de las zonas del entrenamiento de la resistencia. Perfecto. Acá también menciona lo que es la eficiencia y economía del movimiento, que va a ser nuestra capacidad de mantener la calidad y la oxigenación a lo largo del tiempo. Y pasemos ahora sí a lo que van a ser las zonas del entrenamiento. Perfecto. Vamos a tener un total de 5 zonas, donde una se divide en 2, que es la zona 2. Y vamos a ir tocando cada uno de estos temas. La importancia de las zonas es para nosotros saber el día de mañana planificar entrenamientos y adecuarlos a una persona, conociendo qué estamos evaluando, ¿bien? Y así generar mejoras en el mismo. Empecemos con la zona 1, que es la zona regenerativa. El umbral, recordemos el concepto de umbral. El umbral, antes de llegar, digamos, ese punto de conversión hasta el sistema anaeróbico láctico, donde se va a empezar a juntar el lactato. Por eso acá te dice que es menor al UL, que es el umbral del lactato. ¿Bien? ¿Se entiende? Digamos que no se genera absolutamente nada de lactato, es prácticamente lo mismo que estar en reposo. ¿Bien? Estamos a un porcentaje del volumen de oxigenación máxima de entre el 50 y el 70%, una frecuencia cardíaca que es menor al 75%, que hablaría más o menos de menos de 100 latidos por minuto, más o menos, o 120 latidos por minuto. Una percepción del esfuerzo ligero, del 10. Acá se está utilizando una tabla de percepción de esfuerzo que es de Borg, que es de 15 puntos, que va entre 6 a 20 puntos, siendo 20 puntos o sea, el esfuerzo máximo que podemos dar, y siendo 10 más ligero, o por supuesto 6 es lo más ligero que hay. Después, el substrato predominante van a ser las grasas, prácticamente sin aporte de hidratos de carbono, porque estamos utilizando el sistema energético aeróbico. Y como no estamos siendo tan potentes, lo que se prioriza acá es más bien la capacidad. ¿Bien? Por eso usamos lo aeróbico y se utiliza como fuente de energía las grasas, ya que no son potentes, no son potentes, sino que son más bien resistentes, y no estamos utilizando la potencia todavía. Después llegamos a la zona 2, que es la zona subaeróbica. La zona subaeróbica puede ser zona subaeróbica 1, donde ya empezamos poco a poco a ir acercándonos a lo que va a ser el umbral del lactato, acumulando 1 mol de lactato, que no es absolutamente nada para el sistema aeróbico, ya que justamente esta aerobia
va a permitir resintetizar este lactato. ¿Bien? El volumen de oxigenación máxima se encuentra entre el 60 y el 72%. La frecuencia cardíaca se encuentra entre el 75 y 84%, que equivale a unos 140 latidos por minuto más o menos. La percepción del esfuerzo es ligera, entre 11 y 12, y se siguen utilizando grasas, con un ligero aporte de hidratos de carbono. Perfecto. La zona de número 2, la 2B, que es la subaeróbica 2, entendamos el concepto del subaeróbico. Nos estamos manteniendo en un umbral aeróbico. ¿Bien? El umbral del lactato ya estamos un poco más cerca. Llegamos a un nivel cercano del UMEL, que se define como el umbral máximo de estado estable del lactato, la capacidad total de lactato que nosotros podemos sintetizar sin que nos genere mucha fatiga. Entonces, el porcentaje de volumen de oxigenación máximo se encuentra entre el 72 y el 80%, que ya es bastante elevado. Una vez nosotros nos pasemos del volumen de oxigenación máximo, esto es un concepto importante, vamos a llegar a la BAM, que vamos a explicar más adelante. El porcentaje de frecuencia cardíaca está entre 82 y 89%, que va a ser cerca de 160 latidos por minuto. La percepción del esfuerzo es algo duro y ahora sí se empiezan a utilizar hidratos de carbono con aporte de grasas. Ya estamos prácticamente priorizando los hidratos de carbono para ir utilizando la glucólisis. ¿Bien? Glucólisis lenta y glucólisis rápida. Y acá también hay una acumulación de lactato, dado por la glucólisis. Se va a empezar a acumular un poco más de lactato, que todavía podemos sintetizar porque nos encontramos en una zona subaeróbica. Hasta la zona 3, que ya es nivel umbral, puesto a que es supraaeróbica. Ya estamos excediendo nuestra capacidad aeróbica, nuestra potencia aeróbica. El lactato ya se encuentra en el nivel máximo, digamos, de lo que nosotros podemos procesar. Calcularle unos 8 a 10 mol de lactato. El volumen de oxigenación máximo se encuentra entre el 80 y el 85%, poco a poco nos acercamos al 100%. El porcentaje de frecuencia cardíaca se encuentra entre el 90 y 93%, que ya estaríamos hablando de cerca de 180 latidos por minuto, y de ahí para arriba. Ya la percepción del esfuerzo es duro y se utilizan hidratos de carbono con un mínimo aporte de ácidos grasos. Nos queda la zona número 4, que es el consumo máximo de oxígeno. Ya acá es cuando llegamos al volumen de oxigenación máxima. Esta zona es prácticamente la velocidad, la mayor velocidad a la que vos podés aguantar la cantidad de oxígeno que consumís. Esa es la definición de volumen de oxigenación máxima. La velocidad máxima a la que podés utilizar el oxígeno que estás consumiendo. Ya nos encontramos por encima del umbral de lactato. El volumen de oxigenación ya llega entre el 85 al 100% del VO2 max, justamente. La frecuencia cardíaca ya excede el 93%, donde ya nos estamos acercando incluso a 200 latidos por minuto, que es una barbaridad. La percepción del esfuerzo ya llega a ser más bien duro, muy duro, y se utilizan exclusivamente hidratos de carbono. Finalizando con la zona número 5, que es de alta intensidad, donde ya estamos sobrepasando el umbral del lactato, también ya estamos por encima del 100% de nuestro volumen de oxigenación máximo. La frecuencia cardíaca prácticamente no se puede medir porque ya no es un parámetro de referencia. La percepción del esfuerzo es el máximo y se utilizan hidratos de carbono. Ahora bien, a estas alturas ya prácticamente no estamos realizando este tipo de resistencia. La resistencia que estamos hablando ahora es como una más general, aplicada a deportes cíclicos,
ya sea correr, andar en bici o la natación, que son deportes repetitivos, lineales y de larga duración. ¿Bien? Donde usamos exclusivamente la aerobia y lo que influye acá es nuestra potencia aeróbica. Pero una vez sobrepasado la zona 5, ya se pasa el volumen de oxigenación máximo. Por ende entramos a otro concepto, que es nuestra velocidad aeróbica máxima, la VAM. La VAM se define como la velocidad mínima solicitada para utilizar el máximo consumo de oxígeno. ¿Se entiende? O sea, a la velocidad, justo la velocidad en la que vos estás llegando al 100% de tu VO2 max, esa es el 100% de la VAM. Y de ahí se mide para arriba. Y de esta forma, ya una vez que pasamos este tipo de resistencia, que es más bien en deportes cíclicos, ya nos vamos a un tipo de resistencia específico, que es aplicado únicamente a deportes acíclicos o a deportes intermitentes, se llama, que van a tener características de mucha intensidad, que son intervalados, o sea, tenés, ponele 1 minuto de intensidad por unos minutos de descanso activo, ¿bien? No son lineales, tienen cambios de dirección, saltos, frenos, de todo, ¿bien? Son bien aleatorios, se dice. Con mucho más técnica. Y por eso, al ser tan distintos, requieren unas zonas de entrenamiento de resistencia específicas. ¿Bien? Pero para eso, para evaluar y conocer cómo dar las zonas de entrenamiento a un deportista de este tipo, tenemos que conocer primero sus atributos, y para reconocer sus atributos tenemos diferentes tests, los cuales son 3, donde vamos a sacar el volumen de oxigenación máximo de esta persona, vamos a poder evaluar su capacidad de recuperación y el porcentaje de VAM, cuál es su VAM, su velocidad aeróbica máxima. Empezamos con el test de Leger, que es un test que va a tener la capacidad de medir el volumen de oxigenación máxima. Consiste básicamente en poner 2 conos separados a 20 metros, ¿bien? Y en cada uno de esos conos una línea. Y en lo que consiste es que el jugador va a tener que ir y volver de cada línea, básicamente. Va a tener que ir y tocar a cada línea. Con la particularidad de que va a estar de fondo un estímulo sonoro que va a tener como una programación según la velocidad. ¿Bien? O sea, va a tener una programación del sonido de velocidad creciente, digamos. Digamos que tenemos al jugador que tiene que ir del punto A al punto B. ¿Bien? Entonces va y viene, va y viene. Y en cada uno de estos puntos suena un sonido. El jugador tiene que intentar de dar el timing justo a tocar la línea en el momento del sonido. La dificultad está en que conforme va subiendo de estadios, que estadios son la cantidad de veces que toca la línea, más aumenta la velocidad. ¿Bien? Empezando en 8 kilómetros y va a subir 0,5 kilómetros por hora. ¿Bien? Digamos que es pip, 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 así hasta que va a llegar un punto en el que el jugador no va a llegar a tocar la línea 2 veces consecutivas y ahí se toma el estadio. ¿Bien? Digamos que la persona llegó a un estadio de 14, al estadio 14 y la velocidad del sonido fue a unos 15 km por hora. Por eso, ese va a ser su volumen de oxigenación máximo. ¿Bien? Luego tenemos el test de yo-yo, que es algo parecido. Se establece 2 conos en distancia de 20 metros. Esta vez el jugador tiene que ir, volver y se añaden 5 metros
de relajación, digamos, donde el jugador va a tener una recuperación activa. También va a ir aumentando la velocidad progresivamente y evalúa prácticamente lo mismo, añadiendo esta etapa de recuperación activa. Y finalmente, y el más importante, va a ser el test de los 1000 metros. De Clisouras, se llama el loco, o algo así. Este es un test continuo, a la máxima velocidad, que consiste en dar una distancia de 1000 metros y que el jugador recorra esos 1000 metros a la mayor velocidad posible. Es súper básico. Ahora bien, una vez dado esto, ya tenemos la distancia y nos va a dar un resultado que es el tiempo en el que recorrió esa distancia, la mayor cantidad de tiempo posible. Supongamos que lo recorrió en 4 minutos y 15 segundos a los 1000 metros. Bien, lo que vamos a hacer es hacer 1000 metros dividido el tiempo medido en segundos, que vendría a ser 255 segundos. Esto nos va a dar un total de 3,92 metros sobre segundo. Y esto va a representar el 100% de su velocidad aeróbica máxima. ¿Ok? Hay que guardarnos esto porque, conociendo cuál es la VAM, vamos a entrar al tema de zonas de entrenamiento de resistencia específicas. La serie. La serie tiene características, las cuales son que estas zonas de entrenamiento, estas formas de entrenar no son lineales. O si son lineales son muy cortas, ¿okay? Son en distancias cortas, explosivas, dadas para justamente deportes acíclicos. Tienen aceleraciones y desaceleraciones cortas e intensas, repetitivas, con recorridos similares a los que realiza el deportista. Bien, no es lo mismo como vamos a... acá se aplican un montón de principios de individualidad y especificidad, ya que vamos a adaptar estos tipos de recorridos y estos obstáculos dependiendo del deportista. No van a ser los mismos de entrenamientos para un jugador de fútbol que para un jugador de básquet. Y mayor aún, no van a ser los mismos de entrenamientos para un jugador de fútbol que es delantero o un jugador de fútbol que es mediocampista, arquero. Bien. Bueno, hay cambios de dirección, cambios de velocidad, tienen duración de menos de 30 segundos, son súper explosivos y con pausas de recuperación variable. Por supuesto, sin pelota también son. Tenemos 3 series, que en realidad son 4, porque tenés la serie 0, que esa en realidad no aplica, es una zona de regeneración que está por debajo del 100% de la VAM, entonces no aplica. Porque recordemos que las series son cuando sobrepasamos el 100% de volumen de oxigenación máxima. Cuando ya pasamos la zona 5 de las zonas de entrenamiento de la resistencia. Y ahora ya nos enfocamos en algo mucho más específico. ¿Bien? Serie 1 es un intermitente aeróbico donde se da en un espectro de entre el 100 y el 120% de la VAM. Estos porcentajes, esta cantidad de velocidad se va a dar por una regla de 3. Si nosotros sabemos que esta persona en 1000 metros recorre los 1000 metros en tantos segundos, aplicando regla de 3 podemos sacar cuánto va a recorrer haciendo el 120% de su VAM. ¿Bien? Tenemos la CD2, que es un intermitente aeróbico de alta intensidad, que ya sobrepasa el 120% de la VAM hasta el 130. Y el CD3, que es un intermitente sprint, que habla del 100% de la velocidad de sprint en 20 metros, en que es un concepto bastante parecido a la VAM. Perfecto. Hablemos de algunos efectos principales que van a generar cada una. La serie 1 genera un incremento de parámetros cardiovasculares, como el tamaño del corazón y la irrigación del mismo, aumento del volumen de oxigenación máxima, aumenta la cinética del volumen
del volumen de oxígeno. La cinética es cómo este se va a comportar, ¿bien? La serie 2, que es un intermitente aeróbico de alta intensidad, va a generar más velocidad en la resíntesis de fosfocreatina. Esta es de lo más importante, porque cuando nosotros mejoramos la resíntesis de fosfocreatina, vamos a tener mejor recuperación del mismo. Estimula enzimas anaeróbicas, incremento de glucógeno muscular, y finalmente la intermitente de sprint, que es la 3, va a incrementar la concentración de enzimas anaeróbicas, más transportadores de membrana para la regulación de pH del músculo, capacidad buffer, y eso sería la serie. Perfecto. Ahora bien, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo funcionan las series? ¿Qué son? Vamos a hablar de cómo se van a diseñar los entrenamientos. Los entrenamientos se van a diseñar en los siguientes parámetros. La intensidad, cuál va a ser la intensidad aplicada con velocidad de desplazamiento, los cambios de dirección y aceleraciones, pero cuál va a ser la velocidad primero que nada, la que vamos a tratar a la persona. Los volúmenes de entrenamiento, que dependen del nivel de competición, nivel del deportista y posición que empeña. Como te digo, volumen de principio de especificidad e individualidad, porque no se evalúan igual a un mediocampista que a un delantero. No tienen los mismos volúmenes de entrenamiento. Y a estos volúmenes lo que le vamos a aplicar también es el concepto de volúmenes mínimos, medios y máximos, dependiendo más que nada de esto de en qué situación nos encontremos. Cuando estemos más cerca de un partido vamos a estar utilizando volúmenes más mínimos que máximos. Cuando estamos más lejos, en un periodo de pretemporada, etc., vamos a estar utilizando volúmenes máximos. La duración de las cargas y las pausas, y eso sería más o menos todo. De esta forma, teniendo todos estos conceptos en cuenta, vamos a poder planificar un entrenamiento, que es el fin de la materia. Tener nosotros la capacidad de poder planificar estos tipos de entrenamiento. Y de ahí en más solamente queda practicar.